¿Y qué podrías tú añadir a esto de que debemos de tener fe, de que debemos de seguir hacia adelante, de no temer, de tomar precauciones, etcétera, mi querida Jessica? Sí, la verdad yo creo que estos son tiempos donde hay que creer en el Señor con todo corazón realmente. Yo ayer le decía a una pastora que este es un tiempo en donde se conocen los verdaderos adoradores en espíritu y en verdad, porque mucha gente dice tengo fe, mucha gente dice yo no tengo miedo, pero en este tiempo de pandemia mundial es donde realmente se ve de qué está hecha la persona, si tiene fe en el Señor. Así que yo creo que lo primordial es creer en Dios y por supuesto en la obediencia está la bendición, cuidarse, ser precavido, pero a la misma vez creer que el Señor nos va a guardar y nos va a proteger. Lo que yo veía aquí en Costa Rica, lo que se ve muchísimo es el miedo, es el pánico. Afuera las calles están desiertas, no hay nadie. Cuando usted va a algún lugar, todo el mundo se le aleja, las personas están afligidas. Acá lo que pasó últimamente en este país fue que más o menos como 3 personas se suicidaron, se arrojaron de un puente muy conocido acá, porque bueno, aquí hay como mucha población desempleada. Ya el presidente, bueno, dio la orden que varias empresas se cierren y la gente está muy preocupada, muy mal, y uno sale afuera y se siente ese espíritu de miedo, ese espíritu de aflicción, de preocupación. Entonces yo creo que tan solo eso se vence con la fe, como dice el Señor en la Biblia, la fe vence al mundo. Entonces hay que tener fe en estos tiempos y decir, bueno, yo le voy a demostrar a Dios que yo soy un cristiano verdadero. Nosotros cuando comenzó esta pandemia comenzamos a vivir lo que es creer en el Señor, porque nuestros ingresos se habían acabado, habíamos dejado de viajar, de hacer giras y de tantas cosas, de publicitar los libros que escribe mi esposo. Pero hemos creído en el Señor y yo le dije, Dios, este es un tiempo para demostrarte que yo soy una cristiana verdadera, y creí hasta el final, tuve fe, agradecí a Dios y este fue el tiempo donde más Dios nos bendijo y nada nos faltó. Así que yo creo que lo que más Dios espera es la fe. Yo siempre le digo a la gente algo, la fe quema al diablo, la fe quema la maldad, la fe quema el pecado. Debemos tener fe para que Dios haga grandes cosas, porque si no hay fe, no vamos a poder lograr nada en esta vida. Y creemos que el Señor es el comienzo y el fin de todo, así que Él nos va a guardar, nos va a proteger y no hay de qué temer. Pero como dice la Biblia, todo el que milita no se enrieda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Si realmente queremos agradar a Dios que nos tomó por soldado, no nos enredemos en los negocios de esta vida. Pero cuando ya tenemos miedo, pensamos que también no va a faltar a nosotros, pensamos que también nosotros no vamos a comer, pensamos que también nos va a ir mal como le va al mundo, nos enredamos lamentablemente en este mundo y no podemos ver la gloria de Dios. Amén. Eh, Jessica, se viene a mi mente ese cuadro histórico que es conocido por todos nosotros los uh, personas que amamos y en nuestra vida las escrituras, de aquella historia que se desarrollaba en aquel valle cuando el ejército de los filisteos desafiaba al ejército de Israel. Y una de las características que se manifestó en el ejército de Israel fue el miedo, ¿sí? Porque el miedo es un arma letal que el enemigo usa para paralizar, para detener, para frenar los proyectos divinos de Dios. Pero hubo alguien que estaba en el anonimato, alguien que no era parte del ejército de Israel, que cuando se dio cuenta que aquel descendiente de Anac llamado Goliat desafiaba al ejército de Israel, dijo: ¿quién es ese incircunciso filisteo que se atreve? No sé si recuerda esa historia. Sí, claro, claro. Y es algo de lo que se está viviendo. Ahora no es Goliat, pero es el COVID-19. Y no solamente al Exactamente. ejército, al mundo entero lo tiene temblando esta guerra bacteriológica.
Y yo les decía que o sea, no podemos atemorizarnos ni aterrorizarnos por esta situación. La gente, Exacto. de alguna manera, dijo el salmista, y esas palabras las repitió el Señor Jesús cuando dijo: Dios está en la reunión de los dioses y en medio de los dioses juzgas. Vosotros sois dioses y todos vosotros hijos del Altísimo, mas como espada moriréis y caeréis a espada, mas como hombres moriréis y caeréis a espada como cualquiera de los tiranos. O sea, esto nos da a entender que como seres humanos podemos morir o sea, ahora no es la guerra, la espada, es una guerra bacteriológica. Podemos morir de COVID-19, Exacto. podemos morir de un paro cardíaco, de algo tenemos que morir, ¿sí? En su tiempo, Exacto. cuando Dios lo determine, porque somos seres mortales con tiempos y limitaciones. Y una de las cosas que nos afecta hoy y nos paraliza para que nosotros no peleemos la buena batalla es el temor, el miedo. Así lo veo yo, Jessica, porque el miedo paraliza, el miedo horroriza, Exacto. el miedo sí te mete en un estado de pánico y de impotencia. Exactamente. Yo lo que veo es eso, es el miedo en la gente, porque este es un tiempo para poner por obra la Biblia. Siempre hemos leído la Biblia, la tenemos de memoria en nuestra cabeza, la pusimos en el umbral de la casa anotada: el que habita bajo el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. ¿Cuántas veces hemos hablado de la Biblia? Pero este es un tiempo de ponerla por obra, y va a haber gente que nos va a tratar de locos, porque estamos creciendo firmemente en algo que está escrito, pero sabemos en quién hemos creído. Y como decía usted, el miedo está paraliza. ¿Y cuál es la meta del diablo? No tan solo en el mundo de paralizarlo para que no tenga un encuentro con Dios, sino también paralizar la iglesia. Ver hermanos que a lo mejor dicen: aunque se reabrieron los cultos, no voy a ir, tengo miedo de contagiarme. O hermanos que piensan que Dios no está con ellos, o por el miedo se olvidan de buscar a Dios, por el miedo se olvidan de ir a buscar a su pastor, dejarle el diezmo. Entonces, ¿cuál es la obra del diablo? Paralizar con el miedo para que el pueblo de Dios se detenga y la obra de Dios no siga. Yo realmente me alegro mucho viendo en el Facebook varias iglesias de diferentes países que con virus y todo están atendiendo los comedores, están haciendo radio a lo mismo. Me he enterado de lugares que se suspendió la locución para que no haya contagio, porque por un micrófono en un estudio de locución puede supuestamente haber un contagio. Pero admiro esos valientes que siguen adelante y predican a Dios. Yo creo que no hay que dejarse paralizar por nada, ni por el miedo, ni por nada. Jessica, te quiero comentar un sueño, o sea, Mm, un sueño no de que me dormí en la almohada, sino de una visión que queremos desarrollar y posiblemente te vayamos a hacer parte de ella. Quiero hacer mm, un evento como como los cines que se están haciendo hoy en los estacionamientos y invité a un hombre, pero tuvo miedo. Él tiene las facultades para apoyar a esta visión, pero él tiene miedo y es como tú dices: ninguno que milita en las cosas del Señor se embaraza en los negocios de la vida. Y Dios le da la oportunidad exacto. en estos tiempos. Es un hombre, un empresario de aquí, pero tuvo miedo, es miedoso Mm, o el amor a su empresa le ganó. No decimos su nombre mm, por respeto, ¿verdad? Pero mm, esto nació cuando yo me di cuenta que ahí en el puente de Buckingham, ahí en Londres, ustedes han estado en Londres, ya ves que está el puente, lo cruzas en esas canoas donde se ve ahí en Londres, este, mm. y varios creyentes en Inglaterra tomaron el autobús y comenzaron a adorar a Dios por la situación que estaba pasando. Y lo mismo sucedió en el puente de Brooklyn. Cientos comenzaron a cantar esa canción de abres caminos, luz en tinieblas, así eres tú. Mm, Esa de hacedor de caminos o waymakers en inglés. Y yo conozco, claro. no personalmente a la compositora, sino por una escritora llamada Joy Life Changers que vive en Houston.